Muy buenas noches, amigas. Qué gusto tenerlas nuevamente aquí. Gracias por conectarse con nosotras. Hoy quisiéramos hablar, como lo dijimos en el flyer, de el Día de Muertos. El Día de Muertos en México ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin duda, es una de las festividades más llamativas del país desde hace 500 años y tiene su origen en la unión de las tradiciones de la cultura prehispánica y los rituales católicos traídos por los españoles. Pero, ¿qué sucede detrás de la escena de las celebraciones? Para eso, para platicar sobre este tema, hoy tenemos a la directora de la Misión Internacional Backpack, una conferencista internacional preciosa e increíble y una gran líder a favor de las mujeres, Marjorie Santos. Marjorie, qué gusto, qué honor tenerte con nosotros esta noche para este tema tan importante. Muy buenas noches a toda esa hermosa audiencia que se conecta en tu programa, Edna. Gracias. Gracias por esta oportunidad, por esta invitación, de prestarme un poquito de tu plataforma para hablar de uno de los tantos temas que me apasionan. Precisamente el año pasado, para estos tiempos, estaba en México, estuve en Ciudad de México y pude ver de cerca cómo la cultura mexicana celebra a la muerte. Siempre lo había visto desde el otro lado de la barrera. Siento que resido en Estados Unidos, a través de los medios sociales y de noticias, pero una cosa es verlo de lejos, es otra cosa estar en medio de. O sea, mirar el Zócalo con esos grandes altares fue para mí súper impresionante. eh, Cómo se ha hecho parte de la cultura. Mirar en los diferentes negocios, los altares, a perritos, abuelitos, tantas cosas que quizás para mí el conocimiento del Halloween, de la Noche de Brujas, lo miraba con otra óptica. Estar en México el año pasado me hizo una apertura a profundizar aún más y mirar el impacto de esta fiesta que no es de Dios, que se ha abrazado culturalmente y cómo afecta a naciones, familias, comunidades, porque el mundo espiritual es tan real o más real que el mundo natural. Así que gracias por esta invitación. No, qué padre, qué bueno que has tenido esa experiencia aquí en México, ¿verdad? Y que puedes tener esta doble visión, ¿verdad? De cómo se celebra en un país y en otro, ¿verdad? Como todos sabemos, para los prehispánicos se celebra, o como los mexicanos sabemos, y la gente de parte de Sudamérica, para los prehispánicos se celebraba el retorno transitorio a la tierra de los familiares fallecidos, y en esa fecha lograban cruzar el inframundo o Mictlán, como se le conoce, y burlar a la muerte para visitar a los mortales. Por su lado, para el catolicismo, aquellas almas que al tiempo de morir no tuvieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados veniales, según esto, como queramos verlo, o no fueron limpiados de ellos, entonces quedaron transitando entre la vida y la muerte y se les puede ayudar, según la idea católica, a alcanzar la vida eterna a través de rezos y misas. Así que este sincretismo se ha pues hecho pues toda una verbena tratando, no sé si de burlar la muerte, si de aliarnos con ella o de qué, pero a esto se le ha agregado este elemento más feroz, más violento, más demoníaco, como bien mencionabas, el Halloween, esta tradición de origen celta que representa el punto culminante de 6 semanas de ritos, de sacrificios y de muerte en el calendario satánico. Y este antecedente o estas semanas de celebración del calendario satánico, creo que es algo que no necesariamente estamos familiarizados, lo seguimos viendo como un juego
etcétera. Pero yo quisiera preguntarte hoy, Marjorie, ¿qué nos puedes decir de este sincretismo, del origen de esta celebración? ¿Cómo nos afecta hoy, a tantos años de distancia, el seguir practicando estas tradiciones, llámese prehispánicas, llámese católicas, llámese celtas? ¿Cómo es que esta inmersión en nuestra cultura está afectando, como lo decías, nuestra vida cotidiana? Excelente pregunta, Edna. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6 que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Muchas veces abrazamos por cultura, por repetición, por impartición familiar, por lo que nos alimentamos a través de los medios y se normalizan cosas que no son normales. Se aceptan como buenas cosas que verdaderamente no lo son. Entonces, rituales que en los celtas empezaron hace 4000 años atrás, que a través de las invasiones y de las inmigraciones y de las conquistas se fueron permeando a través de Europa, entraron a Estados Unidos, a los latinos, a los mexicanos, entraron a través de los españoles con la ruta de evangelización católica y quizás quisimos transferir y disfrazar algo que ahora aparentemente lo aceptamos como normal. Pero como te decía minutos atrás, el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Muchas veces participamos en prácticas, hacemos cosas que no sabemos, no entendemos el efecto que tiene en nuestras vidas. Gente que con corazones lindos, gente que son buenas, gente sinceras, practican cosas por cultura y por repetición, no entendiendo el efecto que hace en el mundo espiritual a lo que le llamamos el abrir puertas, o si quieres llamarle abrir ventanas, o quieres llamarle abrir espacios en donde tú te haces vulnerable al mundo de las tinieblas. La palabra de Dios es clara. El diablo, Satanás, como lo querrás llamar, dice, él es un mentiroso y padre de mentiras. Y él tiene una intención para con nosotros los humanos: matar, robar y destruir. Tu pregunta es, ¿cómo nos afecta hoy? Porque nos hacemos partícipes de celebraciones de ocultismo, de satanismo, sin Exacto, saberlo. Gente exacto. que tiene un trasfondo cristiano, gente que tiene un trasfondo católico, que aman a Jesús, participan en algo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 18:10 claramente: no seas hallado en ti ni en tus hijos quien se pase por el fuego, quien practique adivinación, quien sea agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, nadie que consulte los muertos. Me gusta cómo cierra el versículo. Nadie que consulte los muertos. Para Dios, lo dice la palabra, la Biblia, es una abominación. O sea, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Entonces, yo quisiera preguntarle a esa audiencia, ¿usted quiere tener a Dios contento o lo quiere tener enojado? Cerramos puertas de bendiciones cuando hacemos cosas que a Él no le agradan, aunque las hacemos inocentemente, aunque las hacemos en ignorancia. Número dos, abrimos puertas para que el mal entre a nuestras casas. Es interesante que escuchaba del fundador de la iglesia satanista, Anton LaVey. Anton LaVey decía, yo le doy gracias a todos los padres que un día del año le permiten a sus hijos que participen en Halloween o en fiestas que van relacionadas con el ocultismo, porque estamos abriendo espacios para que esas cosas demoníacas entren a nuestras casas. Creo, yo soy madre de dos varones. Creo que como padres siempre nos enfocamos en proteger a nuestros hijos. Así es. Tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. E imagínate participando en estas celebraciones, estamos abriendo puertas para que el mal
pueda afectar a nuestras generaciones, para que maldiciones se puedan desatar y se activen y tengan poder para operar, para tocar, para afectar a aquellos que nosotros amamos. Así que tenemos que hacernos conscientes de que no podemos ser, como dice el dicho, para donde va Vicente, para donde va la gente. Entonces, no podemos ser gentes seguidoras porque otros lo hacen o porque se ha hecho culturalmente. Es importante indagar, averiguar de dónde surge esto, qué es lo que representa y qué es lo que yo estoy haciendo al hacerme partícipe de dicha actividad. Sí, yo creo que esto que dices es importantísimo porque está la tradición aquí, la festividad, bueno, aquí como allá el Halloween, que nos parece que es solamente una fiesta que se nos ha enseñado culturalmente, pero no estamos midiendo de dónde viene, cuáles son las consecuencias, no estamos entendiendo, ¿verdad?, de qué se trata, y obviamente nos estamos metiendo en camisa de once varas. Efectivamente, pues deja tú que Dios esté contento o enojado, simplemente que no esté. O sea, si tú te metes en terrenos en los que abiertamente estás declarando a Satanás o toda la oscuridad como parte de tu vida, pues entonces Dios dice, ok, pues te dejo que te metas porque te di libre albedrío, pues ahí te quedas y yo con permiso me voy. Y luego nos estamos quejando porque en nuestra familia suceden cosas. Hubo un comentario por ahí que pusieron que pues yo celebro este día con mi familia, etcétera, etcétera. Yo me quedé pensando en la persona que lo puso, que ha habido una cantidad de muertes tan poco naturales y tan tristes en su familia en los últimos 10 años, no digas más, que cómo es que pueden no darse cuenta de que en realidad, como tú lo decías, el mundo de las tinieblas es tan real como el mundo natural en el que vivimos. El mundo espiritual es tan real o más real que este mundo donde alcanzamos a tocarnos, a vernos, a platicar, a sentarnos en una silla. Y no nos estamos dando cuenta de esto. Ahora, hay otra parte que a mí me llama mucho la atención porque obviamente es algo muy interesante, ¿verdad? O no muy interesante, muy rudo, pero muy real, ¿verdad? Porque estas festividades incluyen disfraces, máscaras, pinturas en la cara y en el cuerpo, lo cual sí, aquí en México tiene una reminiscencia prehispánica, ¿verdad? Se hace una fiesta en la que recibimos a los muertos o para espantar a la muerte y que no nos lleve, o la gente sale a bailar y se disfraza o usa ropa luida. Incluso las comunidades afromestizas se visten o se ponen estas máscaras para espantar del descarnado, como le llaman. Pero los celtas también decían que la noche del 31 de octubre se les permitía a los muertos regresar y de alguna manera agredir o hacer fechorías entre los vivos. Y para evitar algunas de estas consecuencias, entonces la gente se disfrazaba de estos seres de ultratumba a fin de confundirse entre ellos y evitar los males que estas seres del más allá de las tinieblas o como quieras llamarle, pues pudieran hacerles, ¿no? Dice por ahí 2 Corintios 11, 14 y 15, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen sus malas acciones. ¿Qué opinas tú de estos disfraces, de esta forma
en que a lo malo se le dice bueno, en que estamos disfrazando a los niños o disfrazándonos, digo, porque los comerciantes hacen su agosto en este tiempo o hacen su octubre, porque cómo venden cantidad de cosas y máscaras en todas las esquinas aquí en México, en todas las esquinas, en todas las tiendas, disfraces para los niños, para los viejos, etcétera. Pero, ¿qué hay más atrás? ¿O qué piensas, qué opinas tú, Marjorie, de esta costumbre del disfraz? Exacto, es algo muy peculiar. Estuve precisamente la semana pasada en México y vi eso, vi esa influencia comercial en disfraces y máscaras. El asunto es que el disfrazarte es porque vas a esconder tu verdadera identidad. Hay una simbología, Edna, muy peculiar y quiero traerlo a la luz. Mencionabas perfectamente Isaías 5:20, donde dice que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Dice ese mismo verso, a la oscuridad se le llama luz y a la luz se le llama oscuridad. A lo amargo se le llama dulce y a lo dulce se le llama amargo. Entonces, cuando participamos en este asunto de disfrazarnos por cultura, perdón, o por costumbre, no entendemos que estamos haciendo una práctica de cambiar nuestra identidad. En el mundo espiritual se abre una puerta en donde especialmente nuestros pequeñines le estamos dejando saber, le estamos mandando un mensaje directo a las tinieblas, en donde abrimos esa puerta, damos un derecho legal para que la identidad de nuestros hijos sea tocada, la identidad de nuestros hijos pueda ser confundida, la identidad de nuestros hijos sea manchada. Es peculiar porque nosotros como padres le inculcamos a nuestros hijos, queremos criarlos con buenos principios, queremos que crezcan bien y se conviertan en ciudadanos que son gente de bien, pero nosotros hacemos cosas que los exponemos y abrimos puertas para que ellos sean contaminados. Te mencionaba que tengo dos varones. Uno de mis hijos, el menor, cuando estaba quizás en sus 4 o 5 años, les enseñamos desde pequeño porque tenemos bases cristianas de por qué no participamos en Halloween o por qué no participamos en fiestas de tinieblas y brujas. Y él me dijo algo, mamá, los padres no entienden que cuando participamos en tinieblas, por eso los niños tienen pesadillas. Mi hijo de 5 años, los niños tienen pesadillas. Los niños le tienen temor a la oscuridad. Los niños tienen temores. Entonces, todas esas cosas son consecuencia de la participación de estas fiestas. Lo hacemos folclóricamente, lo hacemos culturalmente, pero hay una consecuencia a toda acción. Entonces, en el mundo espiritual abrimos puertas. Muchas veces nosotros como padres nos quejamos de la rebeldía de nuestros hijos, pero nosotros abrimos puertas cuando los disfrazamos y les cambiamos la identidad inocentemente para que quizás con máscaras de carabelas o de brujas o de lo que quieras, le estamos afectando quiénes son y le estamos mandando un mensaje claro. En estas fiestas, y quiero exponer esto, los satanistas tienen un calendario y su máxime, su cumbre es mañana 31 de octubre. Entonces, tienen gente trabajando arduamente en el mundo espiritual para desatar maldición sobre niños y sobre familias. Escuchaba el testimonio de un caballero que practicó el satanismo por 25 años. Desde sus 7 años hasta sus 35 años, practicó el satanismo, estuvo en la brujería profunda, pactos satánicos profundos, y podía teletransportarse, hacer muchas cosas cuando estaba practicando en las tinieblas. Él decía que cuando llegaba esta temporada, lo asignaban a regiones y él empezaba a maldecir específicamente a las familias que practicaban esto. Su asignación era moverse en zonas, y así como él, me imagino que hay tantos cientos de miles en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica.
que son gente que están asignadas para maldecir, para desatar enfermedades, para que los niños entren en confusión, en locura, rebeldía, en prácticas terribles. Entonces, abrimos nosotros, vuelvo y repito la misma frase, nosotros abrimos la puerta al enemigo. Cerramos la puerta a los ladrones, pero le abrimos la puerta al ladrón por excelencia, al enemigo, para que venga y mate, robe y destruya. No solamente nuestras vidas, sino lo que para mí es algo precioso, que son nuestras generaciones, los que van a heredar nuestro legado. Entonces, quisiera tomar un segundo para hablarle a alguna madre que me escucha. Quizás tú dirás, estás tocando el tema de disfrazar. Mis hijos se han disfrazado por años. Marjorie, ¿cómo hago? ¿Cómo hago la transición? Quizás alguien que me escucha. Es bueno criar a los hijos con parámetros, con linderos fijos, claros, porque la disciplina nos ayuda a crecer estructurados y saludables. Entonces, hablar con claridad a nuestros hijos. Quizás si ya lo has estado practicando y ahora dices, estoy entendiendo, no quiero seguir practicando esto, hablar claramente con ellos que practicaron como familia algo que no debemos hacer. Muchas veces nuestros chicos tienen más sabiduría, son más pilosos que los adultos y cuando les hablamos con claridad no tienen problema en transicionar. Inclusive mis hijos dicen pues hábitamente y lo dicen a sus amigos, nosotros no celebramos las tinieblas y se lo dicen a sus amigos. Y hablando específicamente del chico, acá también se usa en decorar las casas. Ustedes los ven en los programas de televisión, en las películas típicas de esta temporada, que diseñan panteones en los jardines del frente de las casas. Y él me decía, mamá, cuando tú ves eso, están abriendo puertas para que demonios entren a las casas. Fuertísimo que un niño lo pueda ver. Triste que los adultos no lo puedan discernir. Entonces, quizás hago un llamado de alerta a aquellos que están conectados en este programa y que van a ver en el futuro esto, mañana, en los días por venir. Cerremos puerta, no expongamos, no nos abramos a la maldición, porque Dios quiere bendecirnos y que caminemos en bendición. Sí, muy interesante. Mira, Herminia Cisneros nos está diciendo, cuando te disfrazas, en realidad estás ocultando tu verdadera identidad. Y eso es muy cierto, porque hoy no estamos contentos con nuestra identidad. Hoy quisiéramos no solamente ser hombres o mujeres, sino algunos hasta ser pájaros y tigres y no sé qué tanta historia. Hoy traemos un problema grave de identidad y pues más aún cuando en esta práctica la idea es que nos identifiquemos con seres de las tinieblas y que de esa manera pues no sé cuál será el punto, pero como bien dices, creo que estamos a tiempo, quien nos escucha, para poner un hasta aquí y dar la vuelta en este sentido y movernos hacia el rumbo correcto y entonces poder pues cambiar de ruta, ¿verdad? Ahora, quisiera mencionar otra cosa. A partir de 1965, no hace mucho, ¿verdad? Pero a partir de esta fecha, igual que la Iglesia Católica o la Iglesia Satánica que mencionabas, que es del 66, si no me equivoco, porque no tiene más tiempo, pero esto de un año antes, ¿verdad? Este terrible sincretismo del que estamos hablando, de las cosas prehispánicas, más la Iglesia Católica en la conquista, más los grupos africanos que están aquí, a esto se le asoció también la santería cubana. Y combinando tradiciones animistas africanas con el catolicismo, se dio lugar al culto de lo que hoy se llama Santa Muerte. No sé qué tiene de santa, pero este culto aparece entonces, ¿verdad? Y entonces añade también el mimetismo de elementos como las ofrendas a los dueños del inframundo.
Y aunque cada región en México y en otros países tiene sus propias tradiciones y todos tienen algunos rasgos en común, generalmente incluyen rituales, hechicería, adorno a las tumbas, altares sobre las lápidas, altares en las casas. En nuestro país los altares incluyen pétalos de cempasúchil, velas, la comida favorita del difunto y el pan de muerto. A veces como una forma de convivir con los muertos y otras veces para mantenerlos tranquilos y que no hagan daño. Depende de la cultura, depende del lugar, pero bueno, esta es la tradición o la teoría. Para los celtas se llamaba el pastel de los difuntos. Para México es el pan de muertos. Y yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿por qué quienes creemos en Jesús comemos este pan que es la antítesis de Jesús mismo? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Entonces, no sé qué hacemos comiendo pan de muerto aquellos que decimos creer en Jesucristo. Dice también Primera de Corintios, estos altares se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y dice, no quiero que ustedes compartan con los demonios. No pueden compartir de la mesa de Dios y a la vez de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 20, 21 para quienes están tomando nota. Pero Marjorie, ¿tienes algunos ejemplos o algunas experiencias de todo esto que tú nos cuentas? Que nos puedas transmitir de algunas personas que han sido afectadas a través de participar de estos altares y de la hechicería de estas celebraciones. ¿Podrás contar? Excelente pregunta. Sí, y pues hablabas de la santería en el área que resido, es considerada la segunda capital de la santería. Entonces, Ah, creo que podemos hablar un poquito acerca del asunto. En los años de residir en esta área hemos compartido con personas que practicaron y salieron y las experiencias. Algo importante a notar, el ocultismo, la práctica del ocultismo tiene consecuencias, consecuencias típicas y comunes. El que practique ocultismo, satanismo, brujería, santería, como lo querrás llamar, trae pobreza, número uno. Número dos, enfermedades, especialmente cáncer. Lo que he visto, las personas que he tenido que orar por ellos, ministrarle, trabajar con ellos. Locura. He visto la cambia de identidad, confusión de identidad. 4 ejemplos claros: pobreza, enfermedad, pérdida de tu mente, locura y pérdida de identidad. Porque entendemos claramente lo que dice Juan 10:10. Él no viene a jugar, él viene a matar. Él exacto. viene a robar y viene a destruir. Su objetivo es claro. Entonces, a mí mi abuela me decía cuando niña, con el diablo no se juega. Exacto. Él no tiene nada que ofrecer. Cuando participamos en estos altares, las consecuencias son severas. Recuerdo un caso muy específico de alguien que conocí quizás unos 7 años atrás. Eh, Además de ser conferencista, también soy fisioterapeuta. Aunque ya no practico la profesión, fui fisioterapeuta por años. Recuerdo que fui a ver a esta paciente a su casa, estaba recién operada, y apenas que me abre la puerta me dice, acá dentro todo lo que está es del diablo. Y yo dije, bueno, empezamos bastante bien la visita. Eh, sí, empezamos muy bien la visita. Acá todo lo que está acá dentro es del diablo. Y tú eres cristiana. Y me recuerdo que la miré a los ojos y le dije, tienes toda la razón, soy cristiana. Y sí, todo lo que está acá adentro, porque tenía toda su sala con altares a la santería, con velas, con ídolos, con copas, una cosa impresionante.
Pero cuando empiezo a evaluar la vida de esta persona que voy a darle un servicio de fisioterapia, tenía cáncer, tenía problemas con su psiquis, tenía que ir al psiquiatra, estaba en una pobreza extrema, trabajaba, pero su dinero no se le miraba el fruto de su trabajo. Eh, por causa de lo que hago, recuerdo que oré por ella y le dije, Señor, permíteme, ábreme el espaciecito, que ella me baje la guardia y que yo le pueda comunicar que lo que está haciendo la está matando literalmente. Recuerdo que en ese espacio que fue mi paciente, le chocaban el carro semanalmente. Era una cosa impresionante. Y le comenté lo que estaba haciendo y las consecuencias de lo que sus prácticas le estaban trayendo. Y ella, gracias a Dios, abrió su corazón a Jesús, le entregó su corazón a Jesús y pues ya transicionó y su vida ahora ha cambiado. Pero un ejemplo vívido de lo que traen esas prácticas. Si tú comes pan de muerte, ¿qué crees que estás trayendo a tu vida? Exacto. Muerte. O sea, diciéndolo aquí en un dicho coloquial caribeño, se cae de la mata de Maduro. O sea, está claro. Si tú comes pan de muerte, estás trayendo a tu casa muerte. Si tú estás levantando altares a la santa muerte, estás abriendo espacio, cabida, derecho legal para que la muerte opere en tus casas. Hay veces que ministramos a otra persona que en su familia eran muertes repentinas y eran violentas. Eran unos accidentes que parecían de película de Hollywood. Yo decía, Dios mío, porque es la consecuencia de lo que hacen, la consecuencia de abrir ese espacio para que demonios operen en la vida de estas personas. Recientemente hemos estado trabajando con una familia que ha practicado la santería por generaciones y recientemente abrieron su corazón a Jesús, ya están caminando no en las tinieblas, sino en la luz. Pero hablando con ellos me comentaban todos sus ritos que hacían y tienen negocios y todos los negocios se fueron a pique, quedaron en bancarrota. Él Wow. me comentaba que tenían estos negocios de camiones muy lucraban, devengaban mucho dinero. Cada vez que hacían los ritos que traían a lo que le llaman en la santería al padrino, que es como el chamán, el brujo mayor, en otras prácticas de ocultismo, y hacían sus retos, su agua que tiraban y todas esas cosas, era cuando más tenían accidentes los camiones. Un año no pagaron porque es muy caro hacer esos ritos. No, no lo quisieron pagar. Dice, el año que no trajimos a los brujos fue cuando mejor nos fue financieramente. Wow. Ahora están en Cristo y es hermoso como Jesucristo responde cuando tú le buscas y le abrazas. Ellos habían perdido muchas cosas y en un mes es el testimonio que se alinearon con Dios, han estado trayendo, recobrando lo que habían perdido, han estado Wow. retomando lo que el enemigo les había robado. Entonces, es un punto de definición. La palabra de Dios es clara. Me gusta la osadía que dice la palabra, o están conmigo o estás en mi contra. Pero me gusta lo que declara Josué. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces es un punto de definición, no importando el trasfondo e inclusive sé que me escucha gente de diferentes creencias, no importando la creencia. Si usted cree en Dios, ¿cómo usted va a estar vinculado con las tinieblas? Porque levantar esos altares, pregunto, si su ser querido ya falleció, y me voy a meter en problemas serios, si su ser querido ya falleció, yo soy de las que cree que los regalos se hacen en vida, Claro, no después de muerto. O claro. sea, si me vas a traer flores, tráemelas en vida. Si me vas a cantar canciones, cántamelas cuando yo las puedo escuchar.
Si lo que sea, me vas a traer mi comida favorita o cuando vaya a México y me vas a cocinar, Edna, dámelo en vida para que yo lo pueda degustar. Ya después de muerto, no. La palabra de Dios dice que a un ser humano se nos da la oportunidad de vivir una vez y de morir una vez. Y cuando ya nos morimos, entramos en una etapa de descanso hasta que seamos llamados delante del juicio, delante de Dios, donde seremos juzgados para ser promovidos o para ser castigados. Hay un cielo, hay un infierno. Claro. No hay un afterlife, no hay un después de la vida, no hay un mientras tanto bíblicamente. Entonces, el creer que después de muerto vas a alimentar a tu mamá, a tu papá o a tu mascota, creo que tendremos que usar un poco la inteligencia, no quiero insultar a nadie, no funciona. Pensémoslo, mi gente bella que me escucha, no hace lógica. Entonces, te insto a que cerremos esto porque si sigues estas prácticas por cultura, o me mencionabas minutos atrás, por temor a que vengan a hacer fechorías, por temor a que vengan a molestarte. Te cuento, tu familiar que se murió no va a venir a molestarte. Eso en el mundo espiritual se llaman demonios familiares. O sea, cuando nacemos hay un demonio asignado a una familia. Si caminamos con Dios, ese demonio no tiene poder para operar, ni para maldecir, ni para molestar. Pero cuando levantamos altares a la muerte, activamos el poder, les damos permiso a esos demonios familiares a que vengan a molestar, a que vengan a maldecir, a que traigan enfermedades, a que traigan pobreza, a que traigan locura. Entonces, hemos visto tantas veces, pero no quiero quizás levantar tanto al diablo, sino levantar a mi Dios. La bendición de romper la maldición. He visto tantas veces, Edna, gente que en ignorancia practicaron, en ignorancia levantaron altares, en ignorancia tenían ídolos en su casa, prendían velas, hacían todas estas cosas terribles. Cuando pararon de hacerlo, cuando dijeron no más, no voy a participar más en esto, cuando se le cayó la venda de sus ojos y miraron verdaderamente a Cristo, llegaron a la libertad y Cristo los hizo libre. Esa transición de oscuridad a luz, de tinieblas a luz admirable, de atadura a libertad, de pobreza a apertura financiera para prosperidad, de enfermedad a salud divina como Dios lo quiere, de mentes confundidas a mentes libres. Entonces, usted que nos escucha en esta hora, por favor, abramos nuestros ojos. No participemos en la muerte, porque la muerte acarreará muerte en diferentes áreas de tu vida. Muerte familiar, muerte en los matrimonios, muerte en las relaciones, muerte en las finanzas. Pero Dios no nos quiere muertos. Él es el Dios de vida. Él da vida y vida en abundancia. Entonces, conectemos con el dador de vida para que podamos vivir vidas plenas, vidas completas, vidas llenas de alegría, vidas exitosas, porque ese, mis amados, es el diseño de Dios. Qué precioso lo dijiste. Se me hace que no entiendo yo tampoco por qué de pronto nos volteamos hacia la oscuridad o hacia el terror. Quizá mucho tiene que ver que estar delante del Dios vivo nos implica dominio propio, nos implica una vida de santidad, de rectitud, ¿verdad? Y la religión satánica o la Biblia satánica lo que hace es promover simplemente el placer por el placer y entonces no tienes, según esto, que entregar cuentas a nadie, pero bueno, pues obviamente así te va. Pero yo no sé si aún teniendo en nosotros esta conciencia de bondad, de belleza,
de valor en lo íntimo de nuestro corazón, ¿por qué nos volteamos hacia la maldad? Ahora, toda esta temporada se promueve, ¿verdad?, el énfasis, el culto al terror, al oculto, a través de películas, de juegos, de toda esta intromisión de elementos terribles que surgen de la nada o de ultratumba. Y todo esto se acumula en el subconsciente de los que ven estas escenas y crean mil miedos y, por supuesto, crean la confusión mental de la que estabas hablando. Ahora, como ya hemos dicho antes aquí en el programa, todo esto inactiva el centro del juicio moral del cerebro. ¿Cómo vamos a comportarnos moralmente cuerdas si nuestro cerebro está hecho un añeco? Mucha gente ha caído en esta trampa o juego y después ya les es muy difícil salir, como mencionabas, ¿verdad? Pero parece que vivimos en una desolación tenebrosa, en un silencio espiritual, en un vacío moral, porque en lo íntimo de nosotros hay algo que grita, que fuimos creados para creer en un ser superior, para creer que tenemos capacidad y poder, para anhelar la bondad, el bien, la paz, el gozo y la justicia, tal como mencionabas, Marjorie. Pero cuéntanos, o dile a nuestra audiencia, ¿cómo podemos ser luz ante todas estas tinieblas? ¿Cómo recuperamos en nuestro cerebro, en nuestro interior, esta cordura moral y podemos proyectarla? El ser humano, por naturaleza, va a tener tendencias a lo equivocado, y más cuando caminamos basado en nuestra propia prudencia y nuestro propio juicio. Y con la decadencia de la sociedad, con la decadencia de valores, con la decadencia de moralidad, es complicado de que el ser humano por sí mismo pueda, pues, conducirse a cambios que permanezcan. Mencionabas ese espacio creado en el corazón, en el centro del alma del ser humano, que Dios lo puso ahí, porque solo Dios lo puede llenar. Si miramos en lo que dice la palabra en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, Dios sopló vida en ese ser humano, en el primero creado en la tierra. Nos deja saber de que la vida solamente la puede dar Dios. Porque aunque nosotros querramos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, en nuestra sabiduría terrenal y humana, operar para avance, lo hacemos, pero lo hacemos con limitaciones. El hecho de que alcancemos cosas no nos deja saber que seamos plenos o que seamos verdaderamente felices. Si fuese cierto que el esfuerzo humano, el alcance de lo material, diera la verdadera felicidad, no miraríamos tantos casos de gente superpudiente que cometen suicidio, aparentemente teniéndolo todo. Si tienen fama, tienen fortuna, tienen placeres, ¿por qué tristemente terminar su propia vida? Porque nosotros solos no podemos. Necesitamos a aquel que da vida. Necesitamos a aquel al que nos creó. O sea, una creación desconectada del creador no puede pretender vivir, avanzar y ser exitoso. Podemos sobrevivir, y es lo que muchos hacen, separados de Dios. Porque la palabra lo dice claramente, Edna, separados de Dios nada podemos hacer. Sí, Pero conectados a Dios, tenemos sí. acceso a toda la plenitud, a la abundancia y al avance. Entonces, ese espacio que está en nuestro corazón, Dios lo puso para llenarlo Él. Lo que pasa es que muchas veces, afectados por la cultura, afectados por la familia, por las líneas de pensamiento, por la educación o la falta de educación, queremos llenar ese espacio que solo Dios puede llenar con cosas o con Exacto. prácticas.
que por el momento podemos quizás tener un high, podemos tener algo que nos sentimos en lo máximo, pero no dura. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad, la verdadera paz, solo la puede dar Dios. Es interesante porque cuando hablamos de Jesús, hay muchas connotaciones y palabras que lo describen, pero hay tres que responden a tu pregunta. Dice la palabra que Jesús es vida, Amén. Jesús es camino y que Jesús es verdad. Él es Amén. el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Me gusta decirlo de esta manera. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Jesús es el único que puede dar vida. Entonces la respuesta es Jesús. Él dio su vida para que nosotros no muriéramos, sino que tuviéramos acceso a esa vida perfecta y a una vida eterna. Interesante que en sacrificios de altares efímeros y terrenales queremos suplantar, guiados por un imitador, lo que alguien ya hizo por nosotros hace 2023 años atrás. Un sacrificio perfecto en un altar máximo, un sacrificio que hubo un derramamiento de sangre para que no tengamos que matar a más animales o no tengamos que sacrificar a más niños para tratar de accesar a cosas. Interesante que hace 2023 años atrás el sacrificio perfecto nos dio acceso a una vida abundante, pero es asunto de decisión para poder transicionar. El poder está en ti, la decisión está en ti. O caminamos en vida o caminamos en limitaciones. Decías, ¿por qué gente se va atrás las películas? Tienen esa atracción a lo oculto, a los juegos de la cuija, a todas esas prácticas terribles de esta temporada. Porque en ese espacio que solo Dios llena, tenemos la sed de lo sobrenatural. Lo sobrenatural lo da Dios. Pero si no nos enfocamos con Dios y en Dios, entonces iremos tras lo sobrenatural de las tinieblas. Por eso nos llama la atención los vampiros y los fantasmas y traspasar paredes y todas esas cosas que nos presenta Hollywood. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la necesidad de algo mayor, de alguien supremo. Ahora tenemos que decidir, o nos vamos por el original o nos quedamos con algo falso. A manera jocosa, o te vas con el diseño original o te vas al mercado y te compras el producto que vino de la China, una imitación. O te vas con el que es el certero o te quedas con el imitador. Te insto a que conectes con el que es verdadero, porque las intenciones que Él tiene para con usted que me escucha son de bien y no de mal, dice la palabra. Él tiene planes de paz y no de guerra. Él tiene planes de bendición y no de maldición. Así que llena el espacio con el correcto, con el que te va a dar vida y va a estar contigo. Dice su palabra que ha prometido en el momento en que lo escojamos a Él, nunca dejarnos ni jamás abandonarnos. Así que ahí está la respuesta. Ser luz si conectamos con la luz. No podremos tratar de ser luz desde las tinieblas. Lo hermoso, Edna, es que en el momento que conectamos con el que la palabra le llama el Padre de las Luces, toda oscuridad empieza a huir por causa de la luz que Cristo siembra en nuestros corazones. Qué precioso, qué precioso. Eso me hace recordar este versículo de 2 Corintios 4:6 que dice,
pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en Jesucristo. Hermoso. Es un versículo hermosísimo y me encantó la otra parte donde dijiste, efectivamente, nosotros tenemos la necesidad de vivir una vida sobrenatural. Por eso es que es tan importante conectarnos con Dios y vivir la sobrenaturalidad de Dios, de las cosas preciosas que nos suceden cuando nos conectamos con Él, de cosas pero increíbles que Él nos da en cuanto a economía, en cuanto a amor, en cuanto a respuesta, en cuanto a solución, en cuanto a vida, en cuanto a sueños. Esta parte preciosa de Dios, sobrenatural, porque nos hizo seres sobrenaturales y vivir en este cuerpo a veces nos limita demasiado, pero cuando logramos conectar nuestro espíritu con su espíritu, obviamente la vida nos cambia por completo. Y me encantó como lo dijiste, o te vas con el original o te vas con la mala copia. Aquí en México, allá en Tepito, hay la imitación, la copia y la no sé qué. Total que puedes escoger cuál de todos estos comprar. Pero indudablemente nosotros tenemos acceso al original y no nos cuesta más, nos cuesta solamente decidirnos tal como lo mencionaste. Marjorie, antes de que cerremos, todavía tenemos algunos minutitos, no quisiera dejar de saludar a todos los que nos han estado escribiendo. Desafortunadamente no puedo hacerlo desde el Facebook y mi teléfono está bloqueado, pero por lo menos a las últimas, a Patricia Coca, Zagarza, Pati de Felipe, Lupita Bravo, Miguel Ángel Parra, Herminia Cisneros, Hermina Lázaro, etcétera. A todas las que han estado escribiendo, Marta, muchas gracias, Pastora, gracias a todos los que han estado escribiendo por sus comentarios, gracias. Y quisiera preguntarte, ¿qué consejos nos dejarías en este último momento para este momento oscuro en el que nuestras sociedades se han posicionado? Creo que el consejo máximo sería, y sabio, el volvernos a Dios. La palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillase, el cual el nombre es invocado, humillando su rostro, yo sanaré la tierra. No habrá sanidad de tierra, no habrá sanidad de sociedad, sanidad de familias si no volvemos a Dios, si no nos humillamos, si no nos bajamos del orgullo y reconocemos que hay alguien mayor y mejor. Entonces, el consejo sería ese, instar a aquellos que nos ven, nos escuchan, que volvamos a Dios. Volvamos a Dios número uno por nosotros, porque en los aviones dicen que en casos de emergencia primero ponte la máscara de oxígeno tú. Entonces, vamos a Dios primero por nosotros. Claro. Número dos, después que te pongas la máscara de oxígeno tú, puedes ayudar a tu compañero. Entonces, vuelve a Dios por tus generaciones. Yo creo en heredar bendiciones. Yo creo en heredar a mis generaciones legados, buenas lecciones, buenas costumbres. Entonces, volvamos esas madres que me escuchan, conectemos con Dios y volvamos a Dios por nosotras, pero por nuestros hijos. Demos buenas herencias espirituales a nuestras generaciones. Volvamos a Dios porque en un mundo decadente, en un mundo en crisis, en un mundo donde literalmente el planeta Tierra se está tambaleando como un ebrio, solo tenemos seguridad en el Dios Todopoderoso. Volvamos a Dios porque en un mundo donde hay guerras y rumores de guerras, solo podremos tener paz en aquel que le llaman el príncipe de paz, que es Jesucristo. Volvamos a Dios y seamos valientes, sería el segundo consejo. Seamos valientes en tomar decisiones sabias, en cortar
con prácticas que aunque se hacen culturalmente o se hacen por costumbre o se hacen por tradición, seamos de la generación que rompe con las tradiciones del ocultismo y que establece nuevas tradiciones de bendición, de luz y de ensanchamiento. Seamos valientes. Se toma uno en una familia que tome una buena decisión para romper con los ciclos de cautividad y de maldición. Entonces, usted que me escucha, sea usted el valiente de su familia, que tome la decisión de parar, de romper, de desligarse y de reiniciar con la luz, con la paz y con la bendición que solo el Dios Todopoderoso puede dar. Gracias, Egna, por esta oportunidad. Gracias a esta audiencia hermosa que se ha conectado. Y les insto, por favor, a los que están conectados en Facebook, compartan en sus plataformas, compartan en sus perfiles, háganle tag, marquen a personas específicas que usted conoce, que este contenido que hemos transmitido en esta hora les va a bendecir. Gente que necesita escuchar una palabra de fe, una palabra de con un contenido de información sana que edifica, que ayuda a crecer. Sea parte de esto, hagamos crecer esta hermosa plataforma de mi amiga Edna, porque comunican contenido que alimenta el corazón, alimenta el alma. Muchas, muchas gracias. Gracias, Marjorie, por estar aquí. Gracias, ha sido un verdadero honor y esperamos tenerte con otros temas otro día, ¿verdad? Pero hoy creo que hemos quedado muy enriquecidas. Muchas gracias. Gracias a los varones también que se conectaron. Siempre hablo en femenino, pero también hay varones ahí conectados. Les saludamos. Gracias. Y yo quisiera nada más dejarles este versículo de Isaías 61 que dice: levántate, tú que nos escuchas, levántate, resplandece. Dice ahí, porque de ti fluye la gloria de Dios. Las tinieblas negras como la noche están cubriendo la tierra, pero la gloria de Dios resplandecerá sobre ti. Levántate, resplandece hasta que seamos un solo corazón. Que Dios te bendiga.